Buenas para todos. Estamos nuevamente con ustedes, deseándoles bendiciones de parte de nuestro Dios y le agradecemos a nuestro Dios porque nos ha permitido iniciar un nuevo estudio. El nombre del tema de hoy es el milenio. Le damos bienvenida a su canal Biblia Advenimiento y que el Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a comprender el tema de hoy, el cual tiene su texto bíblico en Apocalipsis capítulo 20, los 1000 años. Creo que es el único capítulo que hace referencia a los 1000 años de una manera directa. Sabemos que hay acontecimientos y versículos que deben estar relacionados con el milenio, pero este es el que nos habla de forma directa de los 1000 años. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que se fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pasamos al siguiente capítulo, al siguiente versículo, el 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hasta aquí estamos en el capítulo 20. Ahí un día en una Biblia de los Testigos de Jehová, que Apocalipsis 20, y decía milenio sabático. Y me llamó mucho la atención del título, milenio sabático. Como vimos aquí, Apocalipsis 20 nos está hablando de los 1000 años y nos muestra muchas cosas que suceden en esos 1000 años. Pero en el estudio de hoy nos vamos a enfocar, aquí hay un cuadro general, y nos vamos a enfocar en los acontecimientos, los eventos que marcan el inicio del milenio. Y vamos también a enfocarnos y a mirar los eventos o acontecimientos que marcan el final de ese milenio. Entonces, como podemos ver en la gráfica general, aquí están todos los acontecimientos que vamos a estudiar en el día de hoy, con textos bíblicos que dan inicio al milenio, y todos los acontecimientos con textos bíblicos que marcan el final del milenio. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Necesitamos ordenar nuestros pensamientos. Necesitamos que nuestra mente haga un mapa mental y de esa manera nuestro pensamiento y la manera de percibir y comprender las cosas de Dios nos ayuda y nos va mejorando. Así que vamos a iniciar. ¿Qué marca el inicio del milenio? La segunda venida de Cristo. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aquí tengo resaltado por segunda vez, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Así que bíblicamente utiliza segunda venida de Cristo. Sigamos leyendo. 1 Tesalonicenses capítulo 4 al 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Miren que en este solo versículo nos está mostrando la segunda venida de Cristo y nos está mostrando que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces mire que hay dos acontecimientos seguidos. Cristo viene por segunda vez y con voz de mando y con trompeta de Dios dice: levantado, levantado, pueblo mío. Y se da los muertos en Cristo resucitan primero. Aquí está la primera resurrección. Vamos para Apocalipsis 20 del 4 al 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces mire que hace referencia a la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? La resurrección de los que murieron en Cristo. Mira lo que dice Lucas 14:14. Y seréis bienaventurados porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. O sea que en la Biblia hace referencia a que hay una primera resurrección y esa resurrección es de los justos. Amén. Entonces ya llevamos dos acontecimientos. Seguimos. ¿Qué sucede con los vivos que se prepararon y están ahí mirando la segunda venida de Cristo? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Mire lo hermoso este versículo que nos dice: los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Importante, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que los muertos en Cristo resucitan y luego los que estén vivos en la segunda venida de Cristo son llevados. Y así este grupo, muertos en Cristo, resucitan y los vivos que se prepararon para la segunda venida de Cristo Jesús hacen un solo grupo que llamaremos el grupo de los redimidos. Y ellos son llevados al aire para recibir a nuestro Señor Jesucristo y estaremos con el Señor Jesús donde Él esté. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios 15, del 51 al 53. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Mire que Pablo tiene coherencia con el pensamiento que él mismo estableció en 1 Tesalonicenses. Y es que todos arman un solo grupo, todos los redimidos seremos transformados. Y los que resucitan y nosotros seremos transformados. Está hablando del grupo de los que resucitan y de los que estén vivos en la segunda venida. Ahí todos seremos transformados. Amén. Vamos a 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces mire todos estos acontecimientos que dan inicio al milenio. Pero todavía hay más. ¿Qué sucede con los muertos que no se prepararon, los muertos impíos? ¿Qué sucede con ellos? ¿Y qué sucede con los impíos vivos en la segunda venida de Cristo Jesús? ¿Qué sucede con ellos?
Vamos a leer 2 de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todos los vivos injustos en la segunda venida de Cristo morirán con el resplandor de su venida. Con el resplandor de la venida de Cristo morirán. Cristo vendrá con su gloria, con la gloria del Padre y con millares y millares de ángeles. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué sucede con los muertos impíos? Siguen muertos. Amén. Seguimos. Apocalipsis 20, en los 1000 años. Vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué sucede con los ángeles malos en la tierra? ¿Qué sucede con ellos? Ya nosotros podemos tener una imagen de la segunda venida de Cristo. Están todos los redimidos con Jesús en el cielo, en el aire. ¿Qué sucede en la tierra? Los muertos impíos están tirados. Los vivos que no se prepararon mueren también. Y entonces, ¿cómo queda la tierra? Vacía, desordenada, en oscuridad, tirados. Entonces, no hay nadie en la tierra. Está la tierra como al inicio, un abismo, todo desordenado y vacío. Y entonces, ¿quién está ahí? Satanás. Pero Satanás está solo en esta tierra desolada. Seguimos revisando. Entonces, ahora, ¿cómo queda Satanás? Queda atado. ¿Cómo queda atado? No queda atado por cadenas, sino simbólicamente por las circunstancias. Ya no tiene a quien engañar, ya no tiene a quien mentir, no tiene a quien tentar. Entonces, por las circunstancias, queda Satanás prácticamente atado a este mundo vacío, desordenado, pero sin nada que hacer. Esa era su función antes: destruir, matar y acabar. Apocalipsis 19:9 se nos presenta, llevando la secuencia de lo que está imaginando nuestra mente. Hay una invitación a la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Así que este grupo de redimidos son invitados y llevados a las bodas, a la cena de las bodas del Cordero. Pero ¿qué sucede aquí en la tierra? Apocalipsis 19, del 17 al 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Así que Satanás, que es aquí simbolizado por las aves inmundas, para que Satanás vea lo que ha causado en la tierra. ¿Y qué va a ver? Todos presidentes, reyes, ricos, pobres, grandes, tirados en esta tierra destruida. Mire lo que dice Jeremías en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 4, versículo 23. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada,
pero no la destruiré del todo. Amén. ¿Qué está viendo Jeremías en forma profética? Este milenio, cuando la tierra queda desolada y no hay luz y no hay ser humano. Levítico 25, el Antiguo Testamento, el año de reposo de la tierra. El Señor habló con Moisés en el monte Sinaí y le dijo, habla con los hijos de Israel y dile que cuando entren en la tierra que yo les doy, la tierra deberá reposar en honor al Señor. Cultivarás la tierra durante 6 años y durante esos 6 años podarás tus viñas y recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá que reposar. Es un reposo en honor del Señor y no debes cultivar tu tierra ni podar tus viñas. En honor, un reposo en honor a Jehová. Y mire el paralelismo, la concordancia que tiene con los 6 días de la creación. Dios creó y ordenó la tierra en 6 días. ¿Y qué hizo el 7º día? Reposó. O sea que de los 7 días de la semana hay un día de reposo. Y aquí en Levítico 25 nos habla que la tierra tiene 6 años para producir, pero hay un 7º año que la tierra tendrá que reposar. Y hace el énfasis que la tierra tendrá que reposar. Y dice que es un reposo en honor a Jehová. Y mire entonces ahora la concordancia con los 1000 años. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, ya pasaron 6000 años. O sea que ya estamos para entrar en el milenio 7, en el año 7000. Y ese milenio es de reposo. ¿Se acuerdan lo que le dijo una Biblia que encontré y decía milenio sabático? Exactamente. Este es un milenio sabático. Hasta aquí podemos decir que hemos visto los acontecimientos y los eventos más importantes que marcan el inicio de este milenio. Ahora vamos a pasar con los acontecimientos que marcan el final de este milenio. Apocalipsis 21:2, desciende la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces vemos que el siguiente acontecimiento que marca el final del milenio es la tercera venida de Cristo, o como lo hemos leído en el versículo, que desciende la nueva Jerusalén, y dentro de la nueva Jerusalén, ¿quién viene? El tabernáculo de Dios, el que mora, Dios morando con los hombres o Dios morando con la criatura. Ese es Emmanuel, Cristo Jesús. Así que Cristo Jesús viene en la nueva Jerusalén y ahí vienen los redimidos. Pero vamos a seguir con los versículos para que nos vaya dando. ¿Y qué sucede? Viene Cristo después del milenio, viene a la tierra con la nueva Jerusalén, viene acercándose a la tierra y dice Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles son los otros muertos? Los impíos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, pero ya se están cumpliendo los 1000 años. ¿Qué significa? Que van a revivir, que van a resucitar. Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y hace una separación, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Nos dimos cuenta que esta es en la primera resurrección, al inicio del milenio. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esto vienen al final del milenio. Entonces, miren aquí un versículo que narra 2 acontecimientos, los cuales están separados por un milenio, por 1000 años. Entonces se da la segunda resurrección. Los muertos impíos, Cristo Jesús los resucita. ¿Y qué sucede si Cristo Jesús los resucita? Cambia la circunstancia, cambia ya lo que habíamos visto, una tierra desolada. Ahora, ¿qué sucede? Todos los impíos. ¿Cuántos son los impíos? Como las arenas del mar. Así que la tierra nuevamente se pobla de seres humanos impíos.
¿Y qué sucede entonces con Satanás? Apocalipsis 22. Y dice, ya leímos el versículo 2 y leímos el versículo 3. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. ¿Cuál es el sello que puso Dios sobre Satanás? El sello de Dios es el sábado, el reposo, milenio de reposo, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué sucede al final del milenio? Ya las circunstancias y las condiciones cambian. Ahora Satanás ya tiene gente a quien engañar. Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Así que ahora las circunstancias cambian y ahora Satanás ya tiene gente acostumbrada a escucharlo a él y obedecerlo a él, y entonces ahora ya puede volver a engañar, a mentir y a atentar y a llevar a todos ellos en contra de Cristo Jesús, para que rodeen esa ciudad santa y tomársela a la fuerza. Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra, quienes, los impíos y Satanás que los está guiando, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué sucede? Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Yo creo que se hace fácil imaginarse lo que está sucediendo. Y lo que dice 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Así que nos está diciendo qué sucederá cuando descienda fuego del cielo. Toda la tierra se vuelve en un lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y este lago de fuego es lo que en la Biblia llama el infierno. Es la tierra siendo purificada por fuego, por azufre y fuego de parte de Dios. Dios está purificando la tierra y Dios está exterminando el pecado. Y lastimosamente todos los que se aferran al pecado serán consumidos y destruidos. Apocalipsis 29, ya lo leímos. Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que este lago de fuego termina consumiendo a todos los impíos, aún a Satanás, y todos ellos quedan reducidos a ceniza. Y luego aquí dice que nosotros saldremos y pisaremos esa ceniza cuando la tierra Dios la enfríe. Ezequiel 28:14, aquí nos está mostrando a Lucifer, a Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Versículo 19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que mi hermano, Satanás dejará de existir. No quedará en un infierno ardiendo por la eternidad, porque si no estuviera vivo.
Y esto es lo que nos corresponde ahora. Apocalipsis 20, versículos 6, 10 y 14. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire que dice aquí que los que resucitan en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que reinarán con Cristo por 1000 años. Y el diablo que lo engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Todos son echados aquí en este lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es la purificación de la tierra por fuego, y ahí es quemado todos los impíos. ¿Y quiénes son todos los impíos? La bestia, el falso profeta, rico, grande, pobre, todos aquellos que obedecieron al enemigo, y aún el mismo Satanás y sus ángeles serán reducidos a cenizas en este fuego ardiente, lo que se llama la Biblia infierno. Y aquí terminamos el cuadro general, los 1000 años. Y vimos los acontecimientos que marcan el inicio del milenio. Y vimos los acontecimientos que marcan el final del milenio. Y les hago una invitación. Léanse nuevamente Apocalipsis 20 y verán que su mente, de una manera más clara, comprenderá Apocalipsis 20. Faltan muchos detalles que vamos a dar en otras lecciones que sucede en este milenio, pero poco a poco vamos a ir estudiando. Miren que después que descendemos de la Nueva Jerusalén y pisamos la tierra, Dios va a restaurar la tierra y va a restaurar todo, y ahí es donde vamos a vivir por la eternidad. Quiere decir que en el milenio, en la segunda venida de Cristo, el grupo de redimidos iremos al cielo por 1000 años con Cristo, eso lo veremos en otras lecciones, y los impíos quedan aquí en la tierra, nosotros reposando con Cristo y ellos reposando aquí prácticamente a la fuerza. Pero después del milenio nosotros regresaremos y es donde nos estableceremos por la eternidad, viviremos aquí en la tierra. Ya estamos preparados para el siguiente tema, que es el juicio de Dios. Ya teniendo en cuenta lo que es el milenio y nuestra mente ordenada, podemos entrar al juicio de Dios, algo maravilloso. Que Dios nos ayude a estudiar, a orar y a pedirle discernimiento y sabiduría a nuestro Dios. Si te gustó esta lección, da un like. Si tiene algún comentario, puede hacerlo, comenta, independiente de tu creencia o de tu percepción. Aquí estamos abiertos para verlo, para leerlo y comprender. Y podemos ver que Cristo Jesús está en todo esto. Para mí, las doctrinas bíblicas y la enseñanza de la Biblia, yo veo siempre a Cristo. Y yo aquí he visto a Cristo, aunque no lo hayamos adornado con palabras hermosas. Pero todo esto, lo que vemos aquí, es el gran amor de Cristo viniendo por segunda vez por su pueblo, por aquellos que son oprimidos por el diablo y los impíos que Satanás utiliza para hacer la vida difícil a los hijos de Dios. Y Dios viene porque ama a sus hijos y viene a buscar a los que lo aman a Él. Por eso te pido, en el nombre de Jesús, que te prepares para la segunda venida de Cristo. No por miedo, sino por amor. Amor a aquel que quiso dar su vida por nuestra salvación. Aquel Dios maravilloso que nos creó. Aquel Dios maravilloso que dio su vida por nosotros. Y aquel Dios maravilloso que vendrá, Emmanuel, Dios con nosotros, vendrá con gran poder y gloria para venirnos a buscar
y para andar con nosotros por la eternidad. Lastimosamente hay un grupo que rechazan a nuestro Dios y no hacen caso omiso a todo lo que es la salvación, y lastimosamente ellos dejarán de existir porque ellos así lo han decidido. Que Dios te siga bendiciendo, y si puedes, compártelo con tus hermanos o tus amigos y tus familiares. Que Dios te siga bendiciendo.